Hoy es algo que el Señor pone a mi corazón y bueno, puede ser que creas que estoy loco, pero la palabra se encuentra hoy en Hechos capítulo 2 y por ponerle un título a esta palabra es visionarios y soñadores. Visionarios, di conmigo. A ver. No, Carla, tú eres una soñadora. A ver los jóvenes. Amén. Se habla mucho y se está hablando mucho. Yo quiero que entendamos bien, porque se está hablando mucho del avivamiento y puede ser que el avivamiento llegue de una forma que tú ni te des cuenta, porque estés en la carne totalmente fuera de la onda del espíritu. Porque el avivamiento, cuando tú lees todos los grandes avivamientos de la historia, ninguno de los avivamientos ha llegado de la misma manera, ha llegado de formas muy diversas, aunque todos han tenido características comunes. Ningún avivamiento ha nacido por que de repente 350.000 personas han empezado a clamar a Dios. No. Los avivamientos normalmente han empezado como el de Gales, con 4, que empezaron a clamar y a clavar rodillas porque Dios visitara su tierra. En otros lugares igual, por 2 o 3, que se dictaminaron a que Jesús y el Espíritu Santo visitara su tierra. Y sabes, yo voy a predicar este mensaje y yo me conformo con que 4 agarren esto. Porque yo sé que con esos 4, a veces muchos de vosotros vais a escuchar este mensaje, os vais a ir a vuestra casa y se os va a olvidar a los 15 minutos. Pero a mí no se me va a olvidar. Amén. Y normalmente lo que pasa cuando pedimos un avivamiento, o estamos pensando en la palabra avivamiento, es que pensamos que la iglesia se tiene que llenar de un montón de gente de repente, ¿no? Ese es el concepto, que no cojamos aquí, que la gente se llene y esto esté aquí abarrotado. Esto es un avivamiento. Pero el avivamiento no es eso. El avivamiento no es que la gente llene este lugar, es que nosotros llenemos la calle. Empieza de dentro hacia afuera. Nunca va a haber un avivamiento, ni va a haber un derramamiento del Espíritu Santo si no hay un derramamiento del Espíritu Santo aquí. Ese no es, campeón, me he equivocado. Te he mandado, es el otro, ese de las fotos, siempre. Entonces ese avivamiento no va a suceder nunca si no nos avivamos nosotros. Es imposible que alguien se encienda si tú no estás encendido. Es imposible. No va a suceder nunca. También muchas veces cuando estamos pensando en avivamiento, pensamos en que quizá la iglesia está durmiendo. ¿No? ¿No te ha pasado? Necesitamos un avivamiento y lo dices porque piensas que la iglesia está adormecida, está durmiendo, está letargada. Y es como que pensamos que necesita algo que venga de fuera y que corrija esa situación y que de repente la iglesia, los hermanos se despierten, ¿no? Y es este es el mal de los pastores, ¿no? Que muchas veces estamos viendo y estamos ahí predicando, estamos trabajando y dices tú, es que no despierta esta gente, es que esta gente no chuta, es que esta gente no va. Y siempre tenemos eso, pero es que resulta que, hay gente que no va a chutar jamás. Pero lo importante es que chuten algunos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque con eso son con los que Dios hace la obra. Con eso son los que Dios levanta y con eso son los que Dios hace su visitación a un pueblo, a una región, a una ciudad. Y yo creo que el Señor va a despertar a muchos de nosotros. Amén. De hecho, lo está haciendo ya. Un avivamiento sería fácil. Por ejemplo, si predicáramos todo lo que el mundo quiere oír, seguramente tendríamos más gente. Sería fácil, esta mañana le decía a mi hijo Aarón en el ascensor, digo, sería fácil un avivamiento si le diéramos 50 euros a todo el que viene los domingos. ¿Verdad? Este lugar se nos quedaría pequeño, enseguida se extendería la noticia por el pueblo y diría, oye, que en el polígono hay una iglesia que te da 50 euros por ir. Tendríamos que alquilar esa nave, la otra, porque todo el pueblo vendría el domingo. Tendríamos un avivamiento. ¿Por qué? Porque le estaríamos dando a la gente lo que quiere, ¿no? Busca una predicación bonita que le regale los oídos a la gente. Mira los grandes predicadores que tienen su iglesia llenos de oidores, pero no hacedores. Porque yo quiero una iglesia de discípulos, de avivados. A mí, de verdad, yo quiero una iglesia llena de gente que aprende, que entiende lo que es el Evangelio, que entiende lo que es entregarnos y que sean
Son 4 pues 4, pero con 4 vamos a tirar para adelante. Y yo sé que Dios va a hacer la obra. Pero tenemos que despertar, iglesia, tenemos que despertar todos y creerle al Señor. Creerle a Él. Y no es sencillo, no es fácil, pero tenemos una obra por delante y necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el avivamiento suceda. Y no podemos esperar que el avivamiento venga de algo de fuera. Porque el avivamiento, primero que todo, tiene que comenzar con nosotros, tiene que comenzar aquí, en la iglesia. Hay una definición que me encanta, que hace J.I. Packer, que es un pastor y teólogo del siglo pasado. Él dice, el avivamiento, escucha, el avivamiento es la visita de Dios, y esa visita de Dios produce algo, y hace que los cristianos tengamos vida. O sea, es la visita que da vida a los cristianos que están dormidos, y que restaura de repente un profundo sentido de su cercana presencia, de la presencia de Dios y de la santidad de Dios. Y cuando eso sucede, brota de repente un vívido sentido de pecado y un profundo ejercicio de arrepentimiento, de alabanza y de amor que se expresa de una manera. ¿Sabes cómo se expresa? Se expresa en la evangelización. O sea, ¿qué está diciendo aquí J.I. Packer? Está diciendo que el avivamiento es la visita del Espíritu Santo que hace que de repente la iglesia que está durmiendo se despierte, que caiga sobre esa iglesia un profundo sentido de pecado y de arrepentimiento. Señor, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y de repente ese ejercicio de arrepentimiento produce una alabanza. Señor, solo tú eres digno. Señor, solo tú nos puedes ayudar. Y empieza a brotar en nosotros un amor que se manifiesta compartiendo el Evangelio. No hay amor de Dios si no hay compartir el Evangelio. No existe tal cosa. ¿Entendemos? Y eso es lo que nos quiere decir J.I. Packer. O sea, esta es una gran definición de lo que para mí es avivamiento y cómo debe comenzar el avivamiento por nosotros. ¿Por qué el avivamiento debe comenzar en la iglesia? ¿Por qué? El avivamiento tiene que comenzar en la iglesia para salir por esas puertas hacia afuera. Y Dios necesita una iglesia santa, una iglesia ardiendo por su presencia, como ha pasado aquí esta mañana, una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos como cristianos ser enviados a esa misión. Sin la capacitación del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, sin aceite, llámalo como quieras, sin la unción, llámalo como tú quieras. Si tú no ardes por Cristo, es imposible que puedas llevar a cabo la misión. ¿No te parece que sería un desastre que Dios de repente liberara a gente ahí fuera y la trajera aquí dentro donde hay personas atadas? Sería un desastre que Dios liberara a gente ahí fuera y la trajera aquí, a una iglesia que está llena de ataduras, que está todavía con el pecado y con las cosas de la carne. Sería una tragedia para mí. El cristianismo mediocre, ese cristianismo dominguero, es el freno del avivamiento. Ese cristianismo donde, bueno, yo voy a ir los domingos, un día a la semana, acallo mi conciencia. Todo eso es lo que impide el verdadero avivamiento. Ese es el freno del avivamiento. Pero lo que nosotros tenemos que anhelar, escúchame bien, hermano, aquí en esta casa lo que tenemos que anhelar es que las personas cuando entren por esa puerta tengan un encuentro con Jesús. Que tengan un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con su presencia, no con esta iglesia, no con APR Águilas, que tengan una experiencia con Jesús, no una experiencia religiosa más, diciendo, bueno, antes iba a la iglesia católica y ahora voy allí. Porque allí son más chupiguay. Porque allí, yo qué sé, me cae bien. No, hermanos. Yo quiero que este lugar sea un lugar donde todos podamos experimentar la presencia del Espíritu Santo. No la presencia de Ruth, no la presencia de Aarón, ni de Dailín, ni de Ernesto. La presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Charles Finney dijo, cuando los pecadores se hunden en el infierno, sin que nadie los cuide, la iglesia debe esforzarse. La iglesia debe despertar como lo hace un bombero cuando se produce un incendio durante la noche en la ciudad. Dile que tienes al lado, eres un bombero. Hay gente que se está yendo al infierno, hay gente que está ardiendo en tu ciudad. Si queremos un avivamiento de verdad, tenemos que ser una iglesia que esté viva en los últimos días. Ahora quiero que veamos la obra de Dios para los últimos días. Veamos qué dice Dios sobre los últimos días. Y es el texto que da
el texto base de esta enseñanza. Hechos capítulo 2, verso 17. Dice, y en los postreros días, ¿cuándo? En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. A veces pensamos que profetizar es decir o predecir el futuro, pero profetizar es simplemente proclamar el evangelio. Lo digo por algunos que quizás no entienden. Por supuesto, profetizar también es predecir el futuro, pero cuando tú estás lanzando el evangelio por tu boca, estás profetizando sobre la gente. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora dice algo muy interesante. Dice que los jóvenes verán. ¿Los jóvenes qué? Verán visiones. ¿Y los ancianos? ¿Qué hace ahí, Aarón? ¿Tú tienes ya 40, hijo? Tío, para allá, hombre. No, para allá. Por aquí. No pasa nada, hijo. Venga. ¿Te has colado ahí los de 40? Dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos y las ancianas soñarán sueños. Yo creo que Dios quiere, escúchame, Dios quiere soñadores y visionarios trabajando juntos. Y esto es lo que quiero que hoy te quede. Yo creo que Dios quiere soñadores y visionarios trabajando juntos. Dios quiere a los jóvenes y a los ancianos trabajando juntos en la iglesia de los últimos días. Y hay un peligro, porque muchas veces la iglesia se polariza por la edad. Ojo, cuidado, ¿entiendes lo que digo, no? O sea, una iglesia llena solamente de jóvenes es una desgracia. Pero es que una iglesia llena solo de ancianos, también. O sea, es un peligro una iglesia llena de jóvenes solo. Muchas veces hemos dicho, ¡ay, la iglesia de los jóvenes! Bueno, la iglesia de los jóvenes no solamente la iglesia de los jóvenes. Es un peligro que la iglesia solamente tenga jóvenes. ¿Os imagináis la iglesia en manos de estos? Pero también es un peligro una iglesia llena de viejos, sin jóvenes. De ancianos, perdón. Anciano. Si vais al diccionario de la Real Academia Española veréis que viejo y anciano es sinónimo. ¿Vale? Hay que tener riqueza en la lengua. Los maduritos. Mi mujer no es anciana, nunca va a ser anciana. Escúchame. Quizá puedes estar aquí pensando, y tú en tu cabeza, yo en la mía, tienes una idea de iglesia. Uy, cómo me gustaría que fuera una iglesia llena de jóvenes. Porque tienen una fuerza, tienen una vitalidad. Cómo me gustaría que quizá una iglesia de gente más madura, mayor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, prefiero una iglesia llena, soy sincero, una iglesia llena de jóvenes a llena de ancianos. Es normal. Cada uno tiene sus gustos. Pero yo no tengo que desear la iglesia que yo quiero. Yo tengo que desear la iglesia que Dios quiere. Y Dios quiere que ambas generaciones estén trabajando juntas. Visionarios y soñadores trabajando en pos del reino de Dios. Entonces hay que reunir las tropas. Hay que reunir a los dos grupos que hoy estamos aquí. No solamente reunir estos grupos no solamente es de una importancia vital, es de una importancia sobrenatural. Es algo que Dios quiere hacer porque ahí el Señor va a derramar su presencia. Escúchame, Dios va a hacer algo que esto explota. Porque cada grupo tiene dones únicos. Cada grupo tiene sus batallas, que son batallas y son batallas únicas. Y existe un peligro. Escúchame. Existe un peligro. Me gusta algo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo, donde Dios establece una iglesia, Satanás establece una capilla. Siempre donde hay una iglesia, el enemigo establece una capilla, levanta una capilla. Y una de las labores de esa capilla que el enemigo levanta es mantener a los soñadores y visionarios separados. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Os hace creer a vosotros jóvenes, visionarios, os hace creer que lo sabéis todo. Y después os hace a vosotros, soñadores, que os aferréis al pasado no siendo capaces de ver lo nuevo que Dios está haciendo. Y entonces se produce una desconexión total y absoluta generacional. Es cuando, por ejemplo, vemos a los jóvenes decir, madre mía, eso es del siglo pasado. No me interesa.
¿qué película me está montando a mí aquí el pastor Ramón? Y que encarna o el otro de la moto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que los ancianos también. Los ancianos empezamos a decir, uy, me acuerdo yo, en el año 1984, cuando hablábamos lengua ahí en el barrio del Piojo y el Espíritu Santo caía. Y los chicos están ahí. 1984, ¿eso qué fue? ¿Cuándo fue eso? Y empezamos a subir fotos, y hay fotos de cuando me bauticé yo en blanco y negro. ¿Tú crees que eso le importa a los jóvenes? Debería. Cuidado que vamos. ¿Cuál es la realidad, Josué? La realidad es que si queremos tener éxito en la misión que tenemos como iglesia, necesitamos que vosotros jóvenes tengáis gratitud. Y vosotros ancianos, flexibilidad. Gratitud y flexibilidad. ¿Por qué? Porque tiene que haber balance. Por ejemplo, si solamente hay ancianos, habrá mucha gente pendiente del pasado y seremos irrelevantes en el futuro. Porque estaremos todo el día, ay, me acuerdo. Y entonces nos desenfocamos del futuro. Pero si solamente tenemos jóvenes, ¿sabes qué pasa? Que ellos van a tener fuerza, van a tener emoción, van a tener creatividad, pero les va a faltar raíces, les va a faltar fundamento, les va a faltar estabilidad, les va a faltar un cimiento sólido sobre el cual construir. Simplemente ¿por qué? Porque su exterior es más grande que su interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jóvenes están llenos de talentos, pero aún no tienen un carácter desarrollado. Por eso hoy quiero hablaros a vosotros jóvenes y por supuesto quiero hablaros a vosotros ancianos. Porque Dios quiere que ambos en su iglesia estén trabajando juntos en la iglesia de los últimos días. Para que haya avivamiento, nos necesitamos. Mira a los de al lado. Miraros, os necesito. Amén. Mira, el avivamiento exige 4 cosas. 4 elementos clave para una iglesia avivada. Y quiero que quites de tu cabeza el concepto de avivamiento. O sea, yo me refiero a que haya una iglesia avivada. Porque si hay una iglesia avivada va a haber avivamiento. Y para que la iglesia esté avivada necesitamos 4 elementos clave en la iglesia. Elementos que vienen de los jóvenes y elementos que vienen de los ancianos, de los soñadores. De los visionarios y de los soñadores. Cuando jóvenes y ancianos trabajamos en esta unidad, vamos a convertirnos en un ejército fuerte, conquistador, en un ejército imparable, te lo aseguro. Esas 4 cosas son valentía, paciencia, sabiduría y testimonio. Estos son dones característicos de cada grupo. Los soñadores, los ancianos, aportan sabiduría y testimonio. Los visionarios, los jóvenes, aportan valentía y paciencia. Quiero comenzar por vosotros, los soñadores. ¿Os parece bien? ¿Que empiece por ella? Luego tengo para vosotros. Los soñadores, testimonio. ¿Qué es eso del testimonio? Un testimonio es algo muy diferente a una biografía. ¿Por qué? Bueno, una biografía empieza y termina con una persona y lo que hizo esa persona en su vida, pero un testimonio termina con Dios y la obra poderosa y maravillosa que Dios hizo en esa situación. En una biografía el protagonista es la persona, pero en un testimonio el protagonista es Dios. Y vosotros, los soñadores, tenéis cicatrices, ¿verdad? Cicatrices en vuestra vida, que son un testimonio para la nueva generación. Y para que haya testimonio, tiene que haber una prueba. Por eso los jóvenes todavía no tienen mucho testimonio, aunque algunos ya han sido probados. Para que haya testimonio tiene que haber una prueba. O sea, se necesita pasar una prueba y experimentar lo que Dios hace en esa prueba y entonces tenemos un testimonio. ¿Y sabéis qué? Tenemos que dedicar, escuchadme, tenemos que dedicar tiempo. Y tenéis que ser muy intencionales, jóvenes. Tenéis que dedicar tiempo a escuchar el testimonio de los ancianos. Hace unos meses, Ernesto y Dailín me compartían esto. Ellos tenían un deseo, creo que fue Dailín que me llamó. Pastor, tengo el deseo de que las personas mayores
vengan a los jóvenes a contarles su testimonio. Vamos a hacerlo. Amén. Necesitáis escuchar el testimonio de los ancianos. Vosotros jóvenes vais a escuchar atentamente las pruebas superadas, esas pruebas en donde nuestros ancianos vieron la fidelidad de Dios. Vais a escuchar el testimonio. Amén. Ahora, advertencia para los ancianos. No enrollaros. Tenéis que tener un buen testimonio. El argumento del testimonio es muy sencillo. Escuchadme. Teníamos una situación en donde estaba todo muy mal, todo muy malo. Todo era negro, negro, negrísimo. Era imposible. Era una situación en la cual nos encontrábamos entre la espada y la pared, pero Dios intervino milagrosamente y todo cambió. Eso es un testimonio. ¿Cuántas tenéis historias de esas? Mira, Ever, un poco más y se pone el pie. ¿Cuántos tenéis historias de esas? ¿Vosotros, soñadores, tenéis historias de esas? Vamos a contárselas a nuestros jóvenes. Vamos, los soñadores, a contarles el testimonio a los visionarios. Toma nota de Aileen, Ernesto. Porque esas historias, escúchame, vuestras historias son vitales. Por eso tenemos que orar. ¿Sabes qué? Tenemos que orar para que los cabeza blanca, así lo llamo yo. Voy a llamar así, ¿no? Los cabeza blanca no nos falten en la iglesia. Porque ellos saben cómo obra Dios. Ellos saben lo que Dios ha hecho en el pasado. Ellos tienen el testimonio. Me encanta escuchar a las personas mayores que me cuenten su historia. El viernes, creo que fue, estábamos comiendo con una hermana ya mayor y quería escuchar su historia. Tenéis que aprender a escuchar a vuestros ancianos porque no lo sabéis todo. Amén. Así que, escúchame, te voy a decir algo. Si estás aquí y te están empezando a salir canas, no te las tiñes. Que no me las voy a teñir. Mi mujer está siempre, quítate las canas, quítate las canas. No me las quito. Amén. Deja que salgan esas canas, porque esas canas representan tu historia, representan tu testimonio. Esas canas son un mensaje para los visionarios. Amén. Ahora, por supuesto, en la iglesia también necesitamos sabiduría, la sabiduría de los ancianos. Necesitamos a los ancianos, ¿por qué? Porque necesitamos testimonio y sabiduría para poder enfrentar el futuro. Jóvenes, necesitamos escuchar sus historias. La psicóloga juvenil y cristiana Tang Shou dijo, nuestros próximos líderes deben seguir nuestros pasos, no nuestra sombra. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Hoy quiero decirte gracias, Ramón. Gracias, Carmen. Gracias, Ernesto. Gracias, Norma. Pastores que peinan canas por darnos pasos para ir hacia adelante a la batalla. Porque no estamos persiguiendo sombras, sino que estamos caminando con el ritmo que la generación anterior marcó. Vamos sobre un terreno seguro. ¡Aleluya! Ahora quiero daros una sugerencia a vosotros, jóvenes. Me encanta. ¿Cuántos tenéis amigos de vuestra edad? Claro, of course, ¿no? Ten muchos amigos de tu edad. Pero busca amistad con hombres y mujeres mayores, hombres de Dios, mayores que puedan ser una inspiración para ti en testimonio y en sabiduría. Porque, ¿sabes qué? Está aquí Lucas y Josué. Bueno, ellos no son amigos, son hermanos, con lo cual no son amigos. Es broma. ¿Dónde está Kenneth? Ah, ahí está Kenneth, ¿ves? Está Lucas y Kenneth. Y yo me lo imagino a los dos juntos. ¿Qué sabiduría van a tener estos dos para tomar una decisión en su vida? Son amigos, pero uno le va a aconsejar al otro, tío, pues yo, no, lo mejor es no estudiar. Pues es verdad, tío. Pues mira, yo el consejo que mira, me ha dicho Kenneth que no hace falta estudiar. Que no sé, que me van a caer los euros clamando al cielo. Entonces, está bien que tengamos amistad con gente de nuestra edad, pero tú joven necesitas cultivar amistad con gente mayor. ¿Sabes? Hay una encuesta que leí hace un tiempo que los jóvenes de mayor proyección hoy día son gente que se ha rodeado con gente que tiene un perfil de 10, 15 años mayores que ellos. Me encanta ver jóvenes que están siempre pendientes de los mayores. Son los que más éxito tienen. Yo, de pequeño, siempre, cuando yo tenía 13 o 14 años, iba con tipos de 20.
Y no sé por qué me gustaba estar, porque me parecían pueriles. Los chicos de mi edad me parecían, siempre están pensando en lo mismo, qué tontos. Y me llamaba la atención la gente mayor. Porque esos te inspiran, esos ya han vivido, han pasado por donde tú aún no has pasado. Entonces, bueno tener amigos de tu edad, claro que sí, buenísimo, pero necesitas tener amigos mayores. Yo necesito amigos cabeza blanca. Sigo necesitándolos aún con 48 años que tengo, voy a cumplir 49. Ahora, escúchame bien, visionario, en referencia a la paciencia y la valentía. Vas a necesitar toneladas de paciencia y mucha valentía. Porque el avivamiento, si queremos un avivamiento, necesitamos paciencia y valentía. Hay 2 películas cristianas que han sido un éxito de taquilla en los últimos años. Son películas que han tenido éxito, ¿por qué? Porque hablan de algo extraordinario, de algo más grande de lo que solemos ver. La primera es Song of Freedom, Sonidos de Libertad. ¿La habéis visto? Película. Habla de personas que se levantan de repente sin temor para rescatar víctimas de las bandas de tráfico sexual y de trata de blancas. Arrebatar niñas de la prostitución. Y eso toca, impacta el corazón. Alguien dijo, si malcrías a los jóvenes, tendrás bebés de 30 años. Si guías a los jóvenes, tendrás líderes. ¿Amén? ¿Dónde está Ernesto y Dailín? Ay, nene. A los jóvenes no tenemos que malcriarlos. A los jóvenes tenemos que guiarlos. Porque si los malcriamos, tenemos luego bebés de 30 años. Pero si los guiamos, si nos convertimos en un liderazgo que guía, vamos a tener líderes después. Y este es nuestro llamado. Ahora, la otra película es Jesus Revolution. ¿La habéis visto? Esta nos muestra el avivamiento entre los hippies que hubo en los años 60 en Estados Unidos. Hubo una revolución. Fijaos que la revista Time publicó en su portada Jesús está muerto o Dios está muerto. Dios está muerto. Un año después de esa publicación, la revista Time en su portada publicó la revolución de Jesús. Un movimiento que se levantó entre los hippies. Quizá no es el perfil más cristiano que te puedas imaginar, ¿verdad? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Sonidos de Libertad nos muestra la valentía que necesitamos tener para hacer algo que nadie se atreve a hacer. Algo incluso peligroso, porque es peligroso meterte en las bandas esas de trata de blancas, a intentar rescatar a niñas que están siendo vendidas para la prostitución. Jesus Revolution expresa quizá un clamor a la iglesia como algo profético. ¿Por qué? Porque Jesus Revolution a mí me recuerda que Dios tiene un pueblo ahí fuera que es parte de su iglesia, que es parte de la iglesia de los últimos tiempos, que no se parece en nada a los cristianos domingueros. En nada. ¿Sabes? Van a entrar por esa puerta muchas personas. Eso es lo que la Biblia llama a la cosecha. Pero vamos a necesitar toneladas de paciencia y muchísimo amor para abrir nuestros brazos y abrazar a esas personas cuando empiecen a contarnos cómo vienen, cuando empiecen a contarnos sus historias, cuando empiecen a contarnos sus batallas personales, cuando empiecen a enseñarnos las heridas del mundo. Escúchame, soñador. Escucha. Y yo no sé bien ya dónde estoy. Yo no sé si soy visionario o soy soñador. Yo soy una bisagra, ¿no? Estoy con una crisis de identidad. Soñadores, escuchad. Os hablo a vosotros. Los visionarios, ¿los veis? Se tienen que parecer a Cristo, no a vosotros. Hola. Los visionarios se tienen que parecer a Cristo, no a vosotros. Tienen que ser hechos a imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo no es exterior, es interior. Se tienen que parecer por dentro a Jesús. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, y yo ya estoy casi ahí, a veces los soñadores, los ancianos, queremos que los jóvenes se parezcan a nosotros por fuera. Y entonces vemos a nuestro nieto y le decimos, ¿dónde vas con el pelado ese que parece que lleva esto como el sobaco un churrero? Yo me pelaba así, yo me pelaba asado, y esto es un hombre. ¿Y esto no es un hombre? ¿Por qué?
¿Dónde vas con ese pendiente? ¿Dónde vas con eso? No. Nuestros jóvenes no se tienen que parecer a nosotros, se tienen que parecer a Cristo por dentro. Y expresarse con su gracia, con sus talentos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, por encima de todo. Que los que se salven se parezcan a Jesús, no a nosotros. Que sean como Cristo, cada uno con su gracia, cada uno con su don, con sus talentos, con sus gustos, pero que sean conforme a la imagen de Cristo, que no sean a la imagen de ninguna denominación tampoco, ni bautistas, ni pentecostales, ni historia, que se parezcan a Cristo. ¿Sabe? Más pronto que tarde nos vamos a encontrar aquí en la iglesia adorando al lado de personas con las que no nos vamos a sentir cómodos. Si queremos un avivamiento, te vas a encontrar adorando aquí con personas con las cuales no te vas a sentir cómodo. Personas que tal vez no cumplen, entre comillas, los estereotipos o las expectativas del modelo religioso que tenemos en nuestra cabeza. Esta mañana estaba orando y me imaginaba a algunos de vosotros, los mayores, ¿no? Escúchame, pero es que es muy gracioso. No lo digo. Y como iglesia, escúchame, como iglesia tenemos que estar preparados para esto. Porque una iglesia no preparada va a ser una iglesia que va a juzgar. Porque la próxima cosecha no va a ser como la gente de la iglesia de ayer ni de hoy. La gente que Dios quiere rescatar ahí fuera van a venir hechos polvo. Gente, mira, el otro día estábamos en el evento evangelístico y estoy adorando en Murcia y de repente hago así, miro y veo a 2 chicas musulmanas con el velo. Adorando. Y había un chico también que ellos no van con velo. ¿Estamos preparados para eso? Va a entrar gente por ahí, gente que creció, que no ha crecido en la iglesia, que no tiene tus parámetros eclesiásticos, sino que vienen del ateísmo, que vienen del agnosticismo, que han crecido en un lugar y en una cultura antidios, que no tienen ni puñetera idea de Dios, que no han mamado lo que tú has mamado y se van a sentar a tu lado quizás oliendo a humo y a hierba, tatuados con pendientes, con piercing aquí, con un montón de cosas que te van a desafiar. Y esto es lo que yo veía esta mañana cuando estaba orando. Veía a algunos de los ancianos al lado de un pedazo de jipón, ahí todo lleno de tatuajes, ahí con rastas, adorando al Señor. Y digo yo, ¿estamos preparados? Por eso Dios nos llama a ser pacientes. Pacientes. Necesitamos toneladas de paciencia y necesitamos valentía para arrebatar esas almas de las garras del diablo y llevarlas a los pies de Cristo. Aleluya, tatuado o no tatuado, da igual, pero traerlos que conozcan a Cristo y que se parezcan a Cristo por dentro. La iglesia cambiará con la próxima cosecha. Una cosecha de almas nuevas siempre desafía el status quo y también desafía la comodidad de la iglesia. Y tenemos que estar preparados para eso, porque si no, vamos a espantar a la gente. Hay que decirle la verdad, claro que sí. Porque no hay arrepentimiento sin ofensa. Para que alguien cambie tiene que sentirse ofendido. Tiene que producirse un arrepentimiento. Pero tenemos que ser cuidadosos con estas cosas. Me gustaría que esta semana dedicaras un tiempo, si puedes, de verdad, a leer lo que nos dice Romanos 14 y 15. Porque conocer lo que Pablo nos dice aquí es clave para esto que estoy diciendo. Winky Pratney dice, el avivamiento trae un choque santo frente a la apatía e indiferencia. Es un choque. ¿Qué es el avivamiento? Un choque santo frente a la apatía y la indiferencia. En Romanos 14, 15, ¿sabes por qué se escribe? Porque se estaba levantando la iglesia de Roma. Una iglesia en un mundo, en una ciudad totalmente que estaba entregada a los dioses paganos, con costumbres muy diversas y muy distintas, y ahí tenían un choque tremendo. Por eso se escribe, porque la iglesia estaba atravesando un tiempo que estaba siendo de conmoción entre judíos y romanos.
Un desafío que fue un gran obstáculo en el primer siglo y que sigue siendo un gran obstáculo hoy día. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos 15, verso 1, dice, así que dice Pablo, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. O sea, Pablo está aquí describiendo a dos clases de personas que están en la iglesia. Los fuertes y los débiles. Y nos dice que los fuertes tendrán que tener mucha paciencia para la nueva cosecha. Los fuertes tendrán una mayor responsabilidad. Y el reto es el siguiente, un poquito más abajo, versículo 7 dice, por tanto acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Cuando analizamos, por ejemplo, la vida de Jesús, es interesante. Cuando tú analizas la vida de Jesús en la tierra, parece que cuanto peor era la gente, más sencillo era que se volvieran a Él. Es curioso, ¿verdad? ¿No? Es sorprendente porque, en contraste, Jesús recibió una dura respuesta, un rechazo de los buenos, que eran los religiosos de ese tiempo, supuestamente la gente buena. O sea, la gente buena rechazó a Jesús y los malos. Es curioso, ¿no? Porque, fíjate, en los evangelios, cuando tú lees los evangelios, encontramos 8 cenas. 3 de ellas fueron con amigos y 5 fueron con pecadores. Tremendo, ¿verdad? Ahora, escucha bien esto. Esto es una buena noticia que tengo para ti. Porque cuando Dios rescata y la obra en su iglesia, Él empieza a obrar en su iglesia, sucede lo mismo que sucedió con Jesús. Con Jesús, escucha, con Jesús no hubo ninguna enfermedad que Él no pudiera curar. Él expulsó a todos los demonios que se pusieron en su camino, pero encontró religiosos que no pudo convencer. Pudo hacer milagros increíbles, pero enfrentó religiosos que no se convirtieron en ese momento a Él. Y que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia, que Dios nos ayude. Charles Spurgeon dijo, la iglesia local es la esperanza del mundo. Nosotros somos la esperanza del mundo. Que Dios nos ayude a entender esto. Pero tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos podemos preparar para el avivamiento, hermanos? Avivándonos nosotros. Escúchame, jamás va a haber un avivamiento si no hay santidad, si no hay pureza, si no hay búsqueda del rostro de Dios, si no hay clamor, si no hay intercesión, si no hay lágrimas por las almas. Jamás. ¿De dónde crees tú que va a surgir la valentía? ¿De dónde crees tú que va a surgir la paciencia para aguantarnos? ¿De dónde crees tú que va a venir la sabiduría? ¿De dónde van a venir los testimonios si no hay batalla y no hay guerra y no libramos batalla? No hay testimonio. Pero tenemos que entregarnos totalmente al Señor como una ofrenda para Él, para poder rugir como leones. Amén, ¿me entiendes lo que quiero decir? No puede haber ese avivamiento si nosotros estamos apagados. Y nosotros solamente nos podemos encender con el fuego del Espíritu Santo. Y no hay fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo no viene sobre vidas llenas de pecado, sobre vidas mediocres, sobre vidas entregadas a medio. Lo siento, no funciona así. Tendrás un cristianismo, irás al cielo y muy bien, todo lo que tú quieras, sabrás aceptar al Señor, pero habrás vivido. Ahora quiero hablaros a vosotros, jóvenes. Estoy así. Quiero que los jóvenes escuchéis el reto que Dios tiene para vosotros hoy. Hay un llamado. Porque creo que es vital para los próximos días, para los últimos días, los días del fin. Jóvenes visionarios, escúchame, hay 3 personas que debéis conocer. Y no es tu abuela, tu madre y tu padre. No. 3 personas. Y vosotros, escucha, ahora tengo para vosotros ancianos, porque vosotros hay 2 árboles que debéis conocer. 3 personas y 2 árboles. 3 personas que debéis conocer. Si tienen menos de 35 años o menos, eres joven. Algunos se ha ofendido. Andrea se ha reído. Tranquila, que te queda poco. Si tienen menos de 35 o menos, eres joven. Pero escúchame, porque hay un veneno horrible. Un veneno horrible en nuestra sociedad. Que ya está aquí. Y que también está en la iglesia. Y muchas veces también está en nuestra actitud. Ese veneno está reflejado en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice así, ahora bien, Pablo hablándole a un joven, a su joven discípulo, su hijo espiritual.
Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Escucha, aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te arrimes, ni te metas con esa gente. Todo esto, escucha, todo esto es lo que nuestro enemigo, Satanás el diablo, está desatando en nuestra sociedad. Lo que acabamos de leer. Pero déjame decirte que hay buenas noticias. Así como Satanás desata lo peor, 2 de Timoteo 3, Dios va a desatar lo mejor, Hechos 2. Hola. ¿Por qué? Porque así como Satanás va a desatar todo eso que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3, en los tiempos finales vendrán tiempos difíciles, pero Dios dice que en medio de todo ese panorama Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne y nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué quiero decir con esto? Que Satanás va a desatar en los últimos tiempos lo peor, pero Dios va a desatar a las mejores personas, a sus mejores soldados para ese tiempo. Y yo quiero ser uno de esos soldados. Por eso déjame hablarte a ti, joven. Escúchame, y quiero que escuches a este hombre mayor que os habla hoy. Quiero que escuchéis a vuestro pastor. Porque quiero luchar por vosotros. Quiero luchar para que vosotros os levantéis en los últimos días y no caigáis en 2 de Timoteo 3, sino que viváis en Hechos 2. Amén. Aleluya. Quiero que tengamos jóvenes que comiencen a profetizar. Jóvenes que Dios empiece a usar poderosamente. Jóvenes que se levanten con el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y empiecen a cambiar la atmósfera. Jóvenes que sean valientes y que tengan paciencia para que podáis cumplir con vuestro llamado. Tenéis que conocer a 3 personas. ¿Amén? Todavía no te digo cuáles son. ¿Cuántos son salvos? Tienen esa certeza. Aquí, los jóvenes. ¿Amén? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? Pues sabes, Jesús no te salvó solamente para que vengas a la iglesia los domingos y algún miércoles y los viernes todos, porque hay jaranica. Él te salvó para mucho más. Veo tus ojos y te estoy diciendo para mucho más, pero es más de lo que te estás imaginando. Es más de lo que tú estás imaginando. Pero tú me dices, sí, seguramente me estás... Más. Dios te salvó para algo grande, hermano, hermana. ¿Sabes una persona que encuentro en la Biblia similar a esto que estoy diciendo? Es David. Me encanta David. Creo que después de Jesús está ahí. Entre Pedro, David, Pablo. Es que son muy buenos todos. Pero David es impresionante. David sería hoy un joven con un Grammy de música gospel. Seguro. Tendría millones de reproducciones en Spotify. David, escúchame, David fue un joven, pero David fue un general del ejército. Él fue un político impresionante. Fue un rey, pero también fue un pastor. Fue un escudero, fue un líder nacional. Pero al mismo tiempo, por encima de todo, David era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. David era cristiano. No había nacido Cristo todavía, pero era cristiano. Y David necesitó 3 personas en su vida para llegar a ser quien era y cumplir el propósito, cumplir su llamado. Y esto es lo que tú necesitas, joven. Escucha, ¿estás preparado? Atento. Necesitas un Samuel al que escuchar. Necesitas un Goliat al que vencer y un Saúl al que perdonar. Y este es el reto para vosotros jóvenes, menores de 35. Escuchar a un Samuel, vencer a un Goliat, perdonar a un Saúl. Escuchar a un Samuel, lo encuentras en 1 Samuel 16.
Samuel, el profeta Samuel encontró a David. No solamente lo encontró, sino que lo llamó y lo reconoció cuando su propio padre Isaí se había olvidado de él y era el marginado de la familia. Dios de repente levantó en la vida de David un padre espiritual para él. Samuel es la voz piadosa. Escúchame, Samuel en tu vida es la voz piadosa, es la voz profética. Es esa voz profética en vuestra vida. Samuel es el que ve vuestro futuro antes de que vosotros mismos podáis verlo. Samuel es quien os va a hablar sobre vuestro futuro, quien os va a lanzar hacia vuestro llamado, quien os va a estimular, quien os va a inspirar para que lleváis a cabo el propósito de Dios. Y todos tenemos o debemos tener un Samuel, nosotros también. Yo tengo un Samuel. Y tengo un Samuel, y no es que estoy todos los días hablando con Samuel, pero yo sé que mi Samuel está ahí, siempre que lo necesito. Porque lo necesito muchas veces cuando tengo dudas. Lo necesito cuando estoy en medio de una batalla espiritual. Lo necesito, esta semana lo he necesitado mucho. Y lo necesito. Esta semana, por ejemplo, he necesitado a mi Samuel. Cuando tenemos una batalla, cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, todos necesitamos un Samuel en nuestra vida. Yo necesito un Samuel con quien hablar, incluso con mi edad, con 48 años. Y escucha, nosotros también. Los soñadores también necesitan un Samuel en su vida. Mira lo que dice, escucha, joven. Mira lo que dice Job, capítulo 8, versículo 8 al 10. Mira, escucha. Pregunta a las generaciones pasadas. Averigua lo que descubrieron sus antepasados. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. ¡Wow! ¿Y qué? Y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra. Pero ellos te instruirán, te lo harán saber, compartirán contigo su testimonio, su experiencia. Amén. Consigue un Samuel en tu vida, joven, y aprende de él sabiduría. Ahora necesitas conquistar, vencer a un Goliat. Eso se encuentra en 1 Samuel 17. Yo reconozco que esto es difícil, por lo menos para mí, como padre. Porque yo soy de los padres que constantemente quiero cuidar a mis hijos de Goliat. Yo confieso que intento luchar constantemente y alejar a mis hijos de los Goliat en lugar de dejarlos luchar contra esos Goliat. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, no sé si te has dado cuenta, pero estamos fomentando unos entornos sobreprotectores. En donde hoy día todo el mundo gana. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Qué quiero decir con esto? Nadie se queda en el banquillo. El otro día fui a ver un partido de fútbol de los críos pequeños y tienen que jugar todos. ¿Pero por qué tiene que jugar el malo? Que no sabe ni parar el balón. No, porque tienen que jugar todos. ¿He dicho? Ya está, mi mujer político. Porque le vamos a crear un trauma si no juega al niño. Yo cuando jugaba al fútbol, el entrenador te decía, tío, tú hoy no has entrenado esta semana bien, tú te quedas en el banquillo. La próxima entrena bien. Pero es que hoy, escúchame, vivimos en una sociedad donde le dan una medalla a todos los que participan. En donde pasas el curso suspendiendo. ¿Cuántas te han quedado? 4. Yo, ¿vas a repetir? No, he pasado. Escúchame, vivimos en una sociedad que está creando hombres y mujeres de cristal. Te dan un trofeo por quedar el 10º. Pero para mí el 10º tiene un nombre. Perdedor. ¿Qué trofeo por quedar el 10º? O el colegio ahora. Nadie saca un 0. No le ponga un 0, no le vaya a crear un trauma al niño. ¿Qué ha pasado en esos tiempos donde yo iba al colegio? Porque cuando yo no estudiaba, yo no aprobaba porque no estudiaba. Y si no estudio, no merezco nada. ¿Entiendo lo que digo o no? Entonces, el punto y la realidad, escúchame, joven, es que necesitáis algo, necesitáis desafío en vuestra vida. Necesitáis algo más grande que vosotros para así no depender de nadie, sino de Dios. Necesitáis tener metas, sueños, visualizar un Goliat y decir, voy por ti, yo no puedo, pero Dios está conmigo. Porque Goliat significa tener una causa en la vida, tener una misión más grande de lo que tú puedes controlar.
para que Dios intervenga. Goliat es la conquista de tu vida, escúchame. Son grandes causas. Son eso que quizás es tu carrera, quizás es conquistar esas cosas que tú sabes que están ahí, quizás es la pereza, quizás es algo que es un pecado, es algo que te está arrastrando constantemente, es una adicción. No sé, llámalo como quieras, quizás es el gran propósito, ser un gran empresario. Y es difícil porque sabes que tú no puedes, pero Dios está contigo y sí puedes con Él. Es como la película esta, de Sonidos de Libertad. Quizá eso es un Goliat. ¿Verdad? Ir ahí y sacar a esas mujeres, a esas niñas de la trata de blancas y arrebatarlas de las garras del infierno. Quizás es construir un orfanato, quizás es montar una empresa, quizás es ser evangelista, quizás es ser pastor, quizás sea lo que sea. Pero todo eso que Dios tiene para vosotros es algo que no vais a poder conquistar si no dependéis únicamente de Dios. Ese es vuestro Goliat. Y tenéis que vencerlo. ¿Sabes? Goliat a veces intimida. Pero Goliat es vuestra oportunidad. Hay un Goliat, escúchame joven, hay un Goliat ahí fuera esperándote, pero ese Goliat es tu gran oportunidad. Así como lo fue de David. Y ¿sabes? Todos le dijeron a David, no vas a poder, no puedes. Pero David dijo, es verdad, no puedo, pero Jehová de los ejércitos va conmigo. Aleluya. Y ese gigante se va para el suelo, como dice la canción. Amén. Y sabes, yo no puedo estar en medio. Esto como padres. No podemos estar yo no puedo estar en medio de mis 3 hijos cuando Dios pone un Goliat delante de sus vidas. No. Ojalá pudiera yo, Juan. Ojalá pudiera yo luchar por ellos, sabiendo lo que sé. A mí me gustaría no luchar por ellos, pero Dios nos va a decir a Ruth y a mí, apartaos, retroceded. Y ese es el momento, hijos. Ese es el momento para que vosotros aprendáis a depender de Dios en esa situación, frente a ese Goliat. Ahora, la tercera persona que tenéis que conocer es a un Saúl que perdonar. Esta generación tiene que perdonar a sus Saúles. Y eso se encuentra en 1 Samuel 18. O sea, Saúl era una amenaza mayor para el futuro de David que aún Goliat. ¿Por qué? Porque Goliat pudo matarle, pudo quitarle la vida, pero Saúl pudo destruir su alma. Pudo destruir su alma ¿con qué? Con amargura, con falta de perdón, con resentimiento, con rencor, con venganza. Con un sentimiento de venganza, es que me hizo esto, es que mi padre me maltrató, es que mi madre me abandonó, es que mi madre no me esto, es que me faltó esto, es que mi abuelo, es que mi tío, es que mi pastor. ¿Verdad? Porque esta fue la gran prueba para David. El mismo hombre que lo ascendió, de repente tuvo celos de él. El mismo hombre que le dio trabajo, que le dio un sitio en palacio, también intentó matarlo. Y sabes, en este viaje de la vida tú te vas a encontrar personas que te van a dar mucho, pero que también te van a defraudar. Aquellos que quizás más te quieren, quizás van a infligir las heridas más duras en tu vida. Y tienes que aprender a perdonar, porque muchas veces esas heridas son por ignorancia. No han sabido ser los padres que debían ser. No han sabido ser los pastores que debían ser. No han sabido ser quizás esos tutores o esas personas que estuvieron por encima vuestros en autoridad y os dañaron. Pero muchas veces no lo hicieron con mala intención. Y tienes que aprender a perdonar. Y en este viaje de la vida, escúchame, joven, vas a ser herido. Pero esos golpes van a formar tu carácter. Los golpes y el dolor son el medio que el Espíritu Santo usa para profundizar en lo más profundo de tu corazón y formar un carácter. Y la clave es, escúchame, esta es la clave, no pelees contra Saúl, pelea a pesar de Saúl. ¿Hola? ¿Entiendes? No pelees contra Saúl, pelea a pesar de Saúl, sigue peleando. David enfrentó a Goliat por un día, pero enfrentó a Saúl durante casi 13 años todos los días. Saúl siempre estaba ahí,
Día tras día, durante casi 13 años. Escuchad, chicos, el carácter se forja derrotando a Goliat, derrotando a Saúl. O sea, el carácter no se forja derrotando en un día a Goliat. En un día que dices tú, wow, este es mi día. No, se forja derrotando a Saúl todos los días, decidiendo perdonar. Y es cuando tú vences a Saúl todos los días, cuando Dios te puede levantar para tu llamado. Y es una tragedia ver tantas personas y tantos jóvenes hoy día que tenemos que ministrar y están heridos, aplastados porque no consiguen perdonar a los Saúles. Pero Dios te dice hoy, tenéis que aprender a perdonar, tenéis que aprender a soltar y a poner todo en mis manos, a depender de mí, únicamente de mí. Amén. Tienes que soltar el rencor, tienes que soltar ese espíritu de venganza que hay en ti y aferrarte al perdón para poder ser parte de lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Amén. Oh, gracias, Señor. A partir de hoy, joven, quiero que hagas lo siguiente, si quieres. Tienes que encontrar un Samuel y vas a decirle, voy por ti. Quiero que me des todo lo que tienes. Quiero que me des sabiduría. Vas a decirle a tu Goliat, ten cuidado porque vengo por ti, voy con Jehová de los ejércitos. Dios está conmigo. No voy en mi fuerza, voy en la fuerza de Dios. Voy por ti, Goliat, voy por ti, voy por ti. Y también tienes que buscar a los Saúles de tu vida y los vas a perdonar para que ellos no controlen tu futuro. Dios quiere levantar a los jóvenes, yo lo sé. Dios quiere levantar visionarios en su iglesia en los últimos tiempos. Y Dios os va a poner a Samueles en vuestras vidas. Dios os va a poner Goliat, que tenéis que conquistar. Y Dios os va a poner Saúles para que venzáis con el poder del Espíritu Santo. Y Dios os va a enseñar a perdonar, porque Dios tiene un propósito más grande del que vosotros podéis imaginar. Yo lo creo. Amén. Dar un aplauso al Señor. Voy a terminar con vosotros. Vamos a hablarle a los mayores ahora. Esta semana leí una historia de una anciana de 104 años que se ha tirado en paracaídas. Con 104 años. Entonces estaba la mujer preparándose para tirarse en paracaídas y ahí no se ha muerto. ¿Te imaginas? 104 años y no se abre el paracaídas. Después de 104 años, ¿cómo te has muerto? Me tiré en paracaídas y no se ha abierto. Resulta que le preguntaron a esta mujer de 104 años, ¿qué es lo mejor de tener 104 años? ¿Y sabéis lo que contestó esta mujer? Dice, lo mejor es que ya no tengo presión social, porque no hay nadie de mi edad. O sea, ya no tengo presión social, porque no hay nadie de mi edad. Y es algo hermoso la vejez. Muy hermoso. Hace aproximadamente un par de años leí un libro que es una joya. Quizás no tenía que haberlo leído yo porque no sé si soy soñador o soy visionario todavía, ¿no? Pero es un libro para soñadores. Es el último libro que escribió Billy Graham. Se titula Casi en casa. Y quiero rescatar algo que él escribe. Dice lo siguiente, Dios sabe para qué mantenernos aquí. La vejez no es para cobardes. Si bien la Biblia no ignora los problemas que enfrentamos conforme envejecemos, tampoco pinta la vejez como un tiempo para ser despreciados o una carga que soportar con los dientes apretados si es que aún los tenemos. Tampoco nos muestra en nuestros últimos años como inútiles e ineficaces, condenados a pasar nuestros últimos días en un aburrimiento interminable o actividad sin sentido hasta que Dios al final nos lleve a casa. En cambio, según la Biblia, Dios sabe para qué mantenernos aquí. Si no lo hiciera, nos llevaría al cielo mucho antes. Yo he querido leer esto porque considero que es muy importante. ¿Por qué es tan importante, Josué? Porque nunca vamos a estar a salvo. Escúchame, nunca vamos a estar a salvo hasta que estemos en el cielo. Siempre, Ramón, vas a tener batallas que luchar y que librar aquí. Los que peináis canas, vais a tener que luchar siempre. Antes de llegar al cielo vais a tener una pelea que enfrentar cada día, una batalla antes de llegar al cielo. Y hay cuidado porque hay muchos desvíos y lo bueno es llegar bien.
Lo vital es acabar la carrera, como dice Pablo. Yo cuando leí esto dije, Señor, que yo no sea eso. Que yo no sea un trasto inservible. Que yo no sea ya algo irrelevante, que yo no sirva para nada. Nada más que para esperar aquí a que me llegue la hora. Me encanta algo que dijo Oliver Wendell Holmes. Me encanta esto. Dice, mucha gente muere con su música aún en ellos. Mucha gente muere con su música aún en ellos. ¿Por qué? Dice, a menudo es porque siempre se preparan para vivir y no para morir. Y antes de notarlo, el tiempo se acaba. ¡Wow! ¡Wow! Morir con la música aún en ellos. Por eso yo le pido a Dios, Señor, que todo lo que tú has puesto en mí sea liberado, Señor. Que yo no parta de esta tierra quedándome notas todavía por tocar. Que toda la música que tú hayas puesto dentro de mí suene antes de irme a tu presencia, Señor. Y eso es lo que pido para vosotros, soñadores. Dios os ha traído hasta aquí para terminar la carrera. ¿Os acordáis? Seguramente muchos os acordáis de los Juegos Olímpicos de México de 1968. Hay John Stephen Akhwari, de Tanzania. Este hombre corrió contra 64 participantes. Él no era de los favoritos ni era bueno, pero durante la carrera, los primeros kilómetros, apenas cuando llevaba 5 o 6 kilómetros de los 42 kilómetros, se cayó y terminó la carrera con su rodilla hecha polvo. Entró al estadio cuando todos se habían ido, incluso ya se había hecho la ceremonia de entrega de medallas. El estadio estaba casi vacío, solamente quedaban unos pocos ahí, pero él llegó cojeando todo el camino hasta la meta. Y entró al estadio y solamente unos poquitos estaban ahí aplaudiéndole. Los que quedaban en el estadio casi vacío. Entonces un periodista le preguntó, ¿por qué has terminado? Dice, mi país no me envió tan lejos solo para comenzar la carrera. Yo viajé 10.000 kilómetros por mi país para terminar la carrera. Aleluya. Y ese es el llamado, queridos soñadores. Ese es nuestro llamado. Escucha lo que el Señor te está diciendo hoy, soñador. Vamos a terminar la carrera y la vamos a terminar bien. Vamos a terminar el llamado de Dios. ¿Y cómo lo hacemos, Josué? Me gusta algo que dice Andrea Boyston. Dice, si te has despertado respirando, felicidades. Tienes ante ti una nueva oportunidad. ¿Cuántos respiran hoy? Amén. Seguimos teniendo otra oportunidad para hacerlo bien. Si respiras hoy. ¿Vosotros sabéis quién fue el conquistador que estaba constantemente buscando el elixir de la eterna o la fuente de la eterna juventud? Un conquistador. Juan Ponce de León. El conquistador, estaba obsesionado cuando era un descubridor de las tierras de América. Estaba obsesionado con buscar la fuente de la eterna juventud. ¿Para qué? Para hacer a los ancianos jóvenes. Y es curioso porque él estaba buscando la fuente de la eterna juventud y lo que encontró fue Florida. ¿De qué os reí? Lo que encontró fue Florida, en Estados Unidos. Y es curioso porque el lugar preferido de los estadounidenses para retirarse es Florida, ¿no? Tú cuando vas a Nueva York, los hermanos de la Merced de Esperanza, oh, yo me quiero ir a Florida, quiero comprarme algo en Florida, la Florida. Están con la Florida, ¿no? Ese es el sueño americano. Y el sueño de muchos aquí en España también. Es el sueño. Sueñan con la jubilación. Pero nosotros no. O sea, nosotros, los cristianos, no nos jubilamos. Los cristianos entramos en etapas distintas. Pero nunca nos debemos jubilar de servir al Señor. Solo que con la edad tenemos que aprender a apartarnos de determinadas cosas, saber cerrar etapas en nuestra vida para dejar paso a los siguientes. Pero seguimos trabajando, seguimos sirviéndole al Señor en otra estadía, en otra etapa de nuestra vida. Porque nuestro sueño no es jubilarnos, nuestro sueño es el sueño de Dios. Nosotros no queremos el sueño americano ni el sueño español, queremos el sueño de Dios. El sueño del mundo dice, a los 65 nos vamos a Florida. Pero no ese es el sueño. Nuestro sueño tiene que ser el sueño de Dios. Levantarme cada mañana, independientemente de la edad que tengas, escúchame, levantarte y decirle al Señor, Señor, ¿qué tienes conmigo hoy? ¿Qué quieres de mí hoy? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué quieres que haga hoy? Porque aún respiro. Ahora, presta atención, querido soñador, porque esto es
muy importante y es lo que Dios nos pide. Apocalipsis 1:14 es una descripción de Jesús. Y le pido a Dios que esto me suceda a mí por dentro. ¿Tú también quieres que te suceda esto por dentro? Mira lo que dice. El apóstol Juan describe a Jesús. Dice, su cabeza, hoy lo hemos cantado, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Wow. Fijaos bien, yo le pido a Dios que haga esto conmigo cuando yo me esté acercando a la vejez. Dios, le digo, Dios, cuando mi pelo se ponga blanco, pon fuego en mis ojos. Cuando mi pelo se ponga blanco, pon fuego en mis ojos. Cuando yo tenga el pelo blanco, ¿por qué? Porque el pelo blanco y el fuego en los ojos es sabiduría y fervor. Ese es el fuego que tiene que haber en vuestros ojos, soñadores. Eso es lo que yo quiero ver en vuestros ojos. Quiero ver fuego. Canas y fuego. Y no solamente quiero ganas de la experiencia, sino quiero ver el fuego del Espíritu Santo en vuestros ojos. ¿Y cómo sucede? Mira, aquí terminamos. Aarón, por favor. Chicos, que podáis de la alabanza. Escucha, hemos dicho que los visionarios, los jóvenes, tienen que conocer a 3 personas. Un Samuel para escucharlo, un Goliat para vencerlo y un Saúl para perdonar. Pero vosotros, soñadores, quiero ver el fuego en vuestros ojos. De verdad, lo digo con todo el corazón. Quiero verlo en vosotros. Quiero ver canas, pero quiero ver el fuego en vuestros ojos. Pero no solamente debéis conocer como los jóvenes a 3 personas, como los visionarios, sino que tenéis que estar relacionados con 2 árboles. Y esos 2 árboles los encontramos en el Salmo 92. Son la palmera y el cedro. Dice el Salmo 92, 12, 15. El justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Escucha, aún en la vejez. ¿Qué? Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Aleluya. Amén. ¡Wow! ¿Cuántos ancianos hay aquí con fuego en los ojos? No os dejéis engañar por las canas y las arrugas. Algo tiene que arder en lo profundo de vuestras almas, hermanos. Ahora tengo que deciros algo. Pongámonos en pie. ¿Qué pasa con estos 2 árboles que menciona el Salmo 92? La palmera. Escúchame, aquí. Dejaos de historia. Aquí. Aquí. La palmera. ¿Sabes qué? Una de las características de la palmera es que la palmera crece en los ambientes más inhóspitos, en los más duros. Otra característica es que cuando enfrentan tormentas se doblan, pero no se rompen. Las palmeras sobreviven en el desierto gracias a sus profundas raíces, porque tienen raíces tan profundas. Por eso sobreviven, porque son capaces de encontrar las fuentes de agua en la profundidad. E incluso en el desierto las palmeras producen fruto cuando todo lo demás está muerto alrededor. Son capaces de estar en ambientes hostiles y aún así producir fruto. Y las tormentas los doblan. Hay tormentas que han venido a doblaros y os han doblado. Pero han hecho así. ¡Pum! Y habéis dicho, aquí estoy. Aleluya. Aquí estoy. Pensad en vuestras tormentas. Ramón, Carmen, Juan, hermano Xavi, Ginés, Vicente. Pensad en vuestras tormentas. Piensa en esas tormentas que os han doblado pero que no os han vencido. Y hoy estáis aquí. Aleluya. Los cedros del Líbano, ¿sabes por qué se caracterizan los cedros del Líbano? Se caracterizan porque lo que hay dentro de ellos es más fuerte y más grande que lo que los ataca desde fuera. O sea, esto me he documentado, su corteza, la corteza de los cedros y su madera y las hojas de los cedros están tan saturadas de savia que los parásitos y los insectos cuando vienen a morder y succionan mueren por la riqueza de la savia. Los parásitos e insectos no pueden asimilar esa savia.
Por eso vienen a morderlos, pero no saben que al morder esos dedos, de repente se mueren. Y sabes, cuando envejecemos y estamos llenos de Dios, cuando hay fuego en nuestros ojos, cuando nuestras canas no nos debilitan, sino que todo lo contrario nos dan la sabiduría, cuando hay fuego en nuestros ojos, cuando nosotros estamos envejeciendo pegados a Dios, llenos de Cristo, tenemos tanto de Jesús en nuestro interior que cuando la gente nos quiere morder, no va a salir amargura de nosotros, no va a salir ira, sino que tendremos tanto de Cristo que los vamos a contagiar. Entonces, cuando tu nieto te venga con su rollo y su historia, en vez de crucificarlo, no va a salir amargura de ti, ni ira, ni odio, sino que va a salir bendición. Va a salir lo del Espíritu. Va a salir esa savia que es Cristo en ti. Aunque quiera morderte. ¿Y sabes qué? Te va a morder. No solamente los nietos, te va a morder cualquiera. Te van a morder los jóvenes. Estos te muerden continuamente. Entonces, que tú puedas decirle, muérdeme, hijo. Muérdeme y vas a tener a Jesús. Si me muerdes, vas a tener a Jesús. Porque Él va a brotar de mí. Que cuando me muerdan, la savia, el Espíritu, haga morir en ellos el pecado. Haga morir la rebeldía. Haga morir la carne. Morded todo lo que queráis. Porque estoy lleno de Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Ahí está la historia. Salmo 37, 25. Yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Escucha, jóvenes, termino. Cuando no entendáis, escucha, lo que Dios está haciendo y os sintáis tentados a enojaros con Dios, hablad con ellos. Ellos os pueden explicar. Los visionarios, tenéis que hablar con los soñadores. Amén. Soñador, cuando alguien te muerda, tienes que estar lleno de Cristo. Porque si no estás lleno de Cristo, lo único que va a salir de ti es tu triste historia. El rencor, el resentimiento, la ira que tienes ahí dentro. Pero llénate de Cristo. Que tus ojos ardan con el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos decirle al Señor Jesús que nos llene de Él? El avivamiento solo viene si estamos llenos de Él y trabajamos juntos los visionarios y los soñadores. ¡Aleluya!